Mi nombre es Francisco Herrera, soy kinesiólogo del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y en esta oportunidad nos vamos a referir a la electroterapia principalmente para el objetivo de analgesia. En general, los equipos de electroterapia que manejan los kinesiólogos en los servicios de medicina física son capaces de emitir todas estas corrientes que están señaladas en esta imagen, y para los efectos de la analgesia vamos a distinguir algunas de ellas. Por ejemplo, en lo que respecta a la baja frecuencia, tenemos las corrientes farádicas, las diadinámicas, las corrientes ultra rays o travert, que son corrientes directas. También tenemos las corrientes TENS, que son las más conocidas y las que tienen más evidencia, y también las microcorrientes y corrientes de alto voltaje, que en general se utilizan más que nada para cicatrización. También tenemos las corrientes de frecuencia media, que son alternas, y de las que destacan las corrientes interferenciales, las mega A y la corriente rusa, también conocida con un nombre de corriente de Nemec y corriente de Cos respectivamente. Las frecuencias de trabajo de estas corrientes de frecuencia media van entre los 2000 y los 10.000 Hz, y las corrientes de baja frecuencia trabajan en general con frecuencias menores a 1000 Hz. Entonces, en lo que respecta a la analgesia, como señala esta imagen, todas las corrientes que están señaladas en verde, en alguna medida, sirven más o sirven menos para el objetivo de la analgesia. Aquí las corrientes ultra rays de Travert y las corrientes TENS son las que más se utilizan, también las corrientes interferenciales y un poco menos las mega A. También un uso bastante frecuente vinculado con la analgesia está el objetivo de cicatrización, y en el listado de estas corrientes, las que destacan para cicatrización corresponden a todas las corrientes de baja frecuencia, también las interferenciales, pero principalmente las microcorrientes y las corrientes de alto voltaje. Bueno, haciendo un recordatorio de cómo son las características de las corrientes directas y las corrientes farádicas en particular, las corrientes farádicas son corrientes monopolares unidireccionales, ¿ya? Pueden ser continuas, como señala este esquema, o también interrumpidas con estas formas ya sea rectangulares o triangulares. Estas formas generan frecuencias, generan formas de cambio de onda y que son reconocidas por los tejidos biológicos y particularmente por los músculos y por el tejido nervioso. ¿Ya? La mayoría de los equipos en las corrientes directas tienen un esquema de entrega que se puede graficar de esta forma como una corriente galvánica ininterrumpida o interrumpida con pulsos cuadrangulares o triangulares. También existe una modalidad en la que uno puede tener corrientes que tengan pulsos bifásicos, asimétricos como en este caso, o pulsos monofásicos que son regulares y repetitivos, que se pueden modificar en cuanto a la frecuencia. También existe otra posibilidad, de acuerdo a la tecnología de los equipos, de modificar la amplitud en forma preprogramada y que uno puede hacer un efecto terapéutico de cada una de estas posibilidades que nos da el equipo. Otro tipo de corrientes directas son las corrientes diadinámicas, que se generan a partir de una corriente alterna sinusoidal, como muestra esta imagen, y que, al ser rectificadas en media onda, pierden una de las polaridades, quedando de esta forma. Aquí se forman pulsos regulares con una duración de fase establecida y un intervalo también preestablecido de 10 milisegundos cada uno. Entonces, las corrientes dinámicas, a partir de esta forma de base que se llama monofásica fija, puede generar entonces otras variantes mezclando una corriente como esta, por ejemplo, desfasada en medio ciclo, generando una corriente difásica fija, haciendo también que a una corriente de base se le vaya agregando otra desfasada que vaya subiendo de a poquitito de intensidad, que se llama corriente de largo periodo, o alternar un segundo de monofásica fija, un segundo de difásica fija, eso se llama corto periodo, y también otra especial que se llama corto periodo isodinámico. Bueno, la característica que queremos retener de estas corrientes es que son corrientes directas, en que cada uno de estos pulsos dura 10 milisegundos y su intervalo también dura 10 milisegundos y vienen preprogramadas en los equipos.
Como ya se habrán dado cuenta, un aspecto importante de estas corrientes directas son la polaridad que tiene y las intensidades que se pueden lograr, ¿ya? Entonces, al tener polaridad, vamos a tener una diferencia importante entre uno y otro electrodo. Uno de los electrodos que tiene polaridad negativa va a ser el cátodo. Entonces, la mayoría de las veces el cátodo se puede ubicar a proximal al hacer una aplicación clínica, pero también puede ubicarse en forma distal cuando queremos hacer alguna estimulación. Por el contrario, el otro electrodo es el positivo y que se denomina ánodo y tiene un efecto opuesto al cátodo. También algunos equipos modernos tienen la posibilidad de, durante la aplicación de una corriente directa, ofrecer el cambio de polaridad porque es una modalidad o modificación necesaria para compensar los efectos polarizantes de la corriente y también cuando el dolor es difuso. Esta tabla nos muestra los efectos polares de los que pasan al utilizar una corriente galvánica bajo el ánodo, que es el polo positivo, y bajo el cátodo como polo o electrodo negativo, listándose una serie de efectos para cada una de las posibilidades de polaridad. Entonces esto en general nosotros lo manejamos y tratamos de darle la mejor utilidad clínica. Ahora vamos a pasar a señalar cómo lograr la programación de algunas corrientes sugeridas con un equipo de sobremesa. Entonces aquí la diapositiva señala cómo llegar a una corriente, por ejemplo la corriente Travel, a partir de un menú que me da el panel. Entonces aquí yo aplico el menú de electroterapia, después me voy a una función manual que le tengo que pedir al equipo para que no me entregue las corrientes preprogramadas. Me sale este menú en la que sale ya todas las corrientes que me puede ofrecer el equipo. Ya avanzando en el menú durante la pantalla, nos vamos a encontrar con que al elegir la corriente, el equipo me va a preguntar si quiero trabajar con el canal 1, con el canal 2 o simultáneamente con los dos canales. También, entonces, al elegir el canal 1, corriente Travel, vamos a llegar a esta pantalla que me muestra las características de esta corriente en particular, que es una corriente monofásica, rectangular o cuadrada, que tiene una duración de fase de 2 milisegundos y un intervalo con ese icono de 5 milisegundos. Esta parte de la pantalla me indica la polaridad del electrodo que está señalado con el color rojo. Y esta parte de la pantalla me señala qué pasa con la ley de Ohm, ¿ya? Señalándome que la corriente o la intensidad de la corriente va a ser constante cuando vaya produciéndose el paso de la corriente a los tejidos. Entonces, esta corriente en particular, la corriente Travel, tiene una frecuencia de 142,8 Hz por tener un periodo de 7 milisegundos, que son 2 milisegundos más 5 milisegundos. ¿Ya? Se usan con electrodos de goma de 6x8 o de 8x12 centímetros, con una esponja húmeda y con varias capas de esponja para que se diluya un poco la polaridad y los efectos de la corriente en la piel. Esta corriente Travel entonces va a tener las características que vimos recién. Aquí se lo voy a esquematizar más rápidamente. Entonces el Travel es una corriente directa, posee dos fases, 2 y 5 milisegundos, su periodo es de 7 y su frecuencia es 142,8. No se le modula, no se le cambia la frecuencia automáticamente y tienes las propiedades de uso mixto para los mecanismos de analgesia que vamos a detallar más adelante. El autor que describió esto señalaba como propuesta localizaciones específicas, que le llamó localización 1, 2, 3 y 4 de Travel, en la que sugería los mejores resultados que él obtuvo empíricamente para lograr el efecto deseado. Y estas son utilizadas en clínica por todos los kinesiólogos que manejan electroterapia. Acá tenemos las corrientes más famosas de toda la electroterapia, que son las corrientes TENS, ¿ya? Que son corrientes que tienen la particularidad de que su duración de fase es muy pequeña y con diversas formas de onda. Aquí tenemos, por ejemplo, una onda bifásica, porque es alterna, con una parte que es positiva y otra que es negativa, que es asimétrica. Aquí está esquematizado como una
fase cuadrangular y otra fase más triangular exponencial. Otra que es la bifásica simétrica, con la que nos aseguramos de que el efecto polar positivo o negativo se atenúe y se tampone, producto de que es igual para los dos lados. Después una alterna rectangular y monofásica rectangular con las duraciones de fase que le da la corriente TENS. ¿Ya? Estas corrientes son utilizadas particularmente como corrientes cicatrizantes también. Entonces, en general, las formas que tienen los pulsos de las corrientes TENS son cuadrangulares simétricas, bifásicas simétricas y cuadrangular con triangular, que sería bifásica asimétrica. Y estos pulsos son reconocidos por los tejidos, por los músculos y por las neuronas al ser estimulados con ellos, ya con las duraciones de fase que vamos a señalar en detalle en un rato más adelante. Las corrientes TENS tienen una sensación al paso de la corriente que es bastante suave, se describe en los pacientes como un cosquilleo, y cuando es aplicada en un umbral sensitivo, entonces se siente una corriente bastante agradable. Si seguimos aumentando la intensidad, podemos alcanzar el umbral motor, y lo que puede producir una contracción muscular vinculada a la frecuencia y a las características de la corriente. ¿Para qué se usa la corriente TENS? En general, y para lo que es esta presentación, centrados en la analgesia y en la cicatrización, y en la presentación anterior ya vimos que son utilizadas también para estimulación muscular. Los equipos actuales permiten hacer una gran modificación de los rangos de las variables que conforman la corriente TENS. Se puede modificar su duración de fase, su frecuencia, se pueden formar trenes de los impulsos de acuerdo a los que quepan en la frecuencia, se puede modificar la frecuencia, se puede hacer esa modificación de acuerdo a un patrón que se llama recorrido, se puede hacer que el equipo no le haga caso a ese patrón también, para que no sea tan predecible y no se acostumbre tanto el sistema. También se puede hacer que, de acuerdo con la ley de Ohm, podamos trabajar con intensidades constantes del equipo o voltajes constantes. Y también, obviamente, programar el tiempo de tratamiento. ¿Ya? Las duraciones de fase oscilan entre 20 y 400 microsegundos para lo que es el TENS. Y aquí cabe señalar que las unidades de trabajo son en microsegundos, que es la millonésima parte de un segundo. Es una unidad de tiempo en la que dura el paso de la corriente, del pulso que está formando la corriente. También las frecuencias de trabajo van en torno a los 200, de 0 a 200 ciclos por segundo o hertz. ¿Ya? Estos ciclos que uno programa en el equipo, que puedan ser muchísimos, por ejemplo los mismos 200, pueden ser agrupados en torno a los de 1 a 10 grupos. También existe la modulación de la frecuencia, en la que a esta frecuencia de base yo le puedo sobreagregar otra, haciendo que se vaya modificando, sumando las dos. Y el recorrido me indica entonces el patrón que seguirá este cambio, y lo vamos a explicar en varias diapositivas más adelante. También se puede programar si el equipo hace el cambio en forma aleatoria o no, es decir, respetando o no el patrón programado, y esto se usa en general para que el sistema no se acostumbre al paso de una corriente que sea más o menos regular. En cuanto a la CC o CB, indica esto intensidad constante o voltaje constante de acuerdo con la ley de Ohm. Cuando uno hace una aplicación clínica, suele cambiar la resistencia al paso de la corriente que ofrezcan los tejidos. Por lo tanto, si cambia la resistencia, debe cambiar también la intensidad y el voltaje. Si yo programo intensidad constante, o sea, CC, el equipo, al tener una baja en la resistencia durante la sesión, automáticamente va a modificar el voltaje para que esta relación matemática no cambie. En cambio, si dejo el voltaje constante, el equipo automáticamente a todo evento va a mantener el voltaje. Por lo tanto, puede ser riesgoso, ya que si la resistencia del tejido al paso de la corriente disminuye, automáticamente va a tender a aumentar la intensidad para que esta relación matemática
se mantenga, porque yo programé que fuera con voltaje constante. Entonces esto tiene ciertos riesgos también. Y por último, el tiempo de tratamiento ya se vio que en los equipos de sobremesa puede ir de 1 a 60 minutos. Como pueden ver, acá también se pueden mostrar equipos que son portátiles, que tienen por supuesto menos prestaciones que un equipo de sobremesa, pero en general trabajan con pulsos bifásicos asimétricos, a los cuales se les puede modificar la duración de fase, la frecuencia, se puede hacer modulación de frecuencia y también agruparlos en trenes. Estos también son bastante frecuentes de encontrarlos en los servicios de kinesiología. También existen diversos equipos de sobremesa, diversos modelos, diversas marcas, que permiten hacer, ahora con un grado de certeza bastante mayor, de los pulsos, producto de que tienen que pasar por un riguroso control de calidad que haga que la señal emitida sea consistente y sea confiable. Estos equipos son bastante caros y por lo tanto hay que cuidarlos, hay que hacerles mantención, y con eso vamos a tener la certeza de que la aplicación va a ser la más segura para el paciente. Entonces, en general, esto es un esquema muy sintético de los mecanismos de analgesia a los que vamos a echar mano producto de la aplicación de la electroterapia. La electroterapia no es otra cosa que la imitación de los mecanismos fisiológicos que tiene el sistema nervioso para controlar los inputs sensoriales nociceptivos en un paciente con dolor. Entonces, ya en 1965 se publicó la teoría de la compuerta, que es una hipótesis que fue bastante famosa, que explicaba más o menos bien cómo era el comportamiento de los inputs sensoriales frente a un cuadro doloroso. Y también, por otro lado, el control descendente que hace el sistema nervioso de los inputs sensoriales que van queriendo llegar a la corteza y manifestarse para ser conscientes. Entonces, ¿qué hace el sistema? En la teoría de la compuerta, en general y en forma muy resumida, que no quiero darles la lata ahora, pero se trata de que, en forma muy resumida, la electroterapia interfiere en los inputs sensoriales que vienen desde la periferia para que cuando accedamos a la asta posterior de la médula lleguen interferidos de modo que la persona perciba la menor cantidad de nocicepción posible. Y por otro lado, el control descendente es la estimulación selectiva y dirigida para que desde centros superiores proceda un sistema de control de los inputs sensoriales que van accediendo a centros superiores, de modo que también sea un mecanismo más potente, más duradero, para regular los inputs sensoriales. Eso probablemente lo habrán detallado mejor en las otras presentaciones, por ejemplo la de síndrome de dolor regional complejo o las de neurofisiología. Se les puede entregar algún tipo de bibliografía también para que revisen en profundidad cuáles son estos mecanismos, pero esta presentación lo que pretende es que hagamos operativa muy rápida la utilización de electroterapia para desencadenar estos mecanismos. Entonces, como síntesis y para tener como referencia, la electroterapia se basa en estas dos gráficas. Aquí ustedes en la izquierda pueden distinguir que están señaladas los distintos tipos de fibras nerviosas que pudiéramos encontrar en la fisiología normal, ¿ya? Fibras A beta sensoriales, fibras motoras A alfa, fibras A delta nociceptivas, fibras C también nociceptivas, o el comportamiento de una fibra cuando está denervada. Entonces lo que intenta señalar este gráfico es que cuando tenemos duraciones de fase suficientemente largas, no importa lo que alarguemos el impulso aplicado, la intensidad necesaria para depolarizar una neurona va a tender a ser más o menos homogénea. Sin embargo, al irnos al lado izquierdo de la gráfica, cuando las duraciones de fase están en la escala de los microsegundos, es posible que sea necesaria más intensidad
para lograr repolarizar, dado que los tiempos de estimulación serían muy cortos. Entonces aquí ustedes ya pueden visualizar que impulsos menores a 100 microsegundos son relativamente breves y requieren progresivamente mayor intensidad. Por lo tanto, yo puedo hacer estimulación selectiva solamente basándome en la duración de fase en los TENS. Las duraciones de fase pequeña permiten el trabajo de las fibras a beta sensoriales casi en forma selectiva respecto de las a delta y de las fibras C. Entonces, con duraciones de fase muy pequeñitas, yo podría seleccionar y hacer responder a las fibras A beta y no a las fibras A delta y no a las fibras C. Espero que esa explicación sea lo suficientemente clara para entender la fisiología y la interacción de los equipos de electroterapia con la neurofisiología normal. Por otro lado, cuando tenemos músculos denervados, las escalas de trabajo ya nos subimos a los milisegundos. Un milisegundo son 1000 veces un microsegundo. Por lo tanto, aquí, como esta es una escala logarítmica, las distancias no necesariamente representan valores reales de diferencia de duración de fase, pero sí les puedo señalar que los TENS trabajan en esta región junto con las corrientes interferenciales, por ejemplo, versus las corrientes farádicas u otro tipo de corrientes que tienen mayores duraciones de fase en la escala de los milisegundos. En el caso del gráfico de la derecha, aquí ahora vamos a señalar la diferencia, va a estar dada en cuanto a la frecuencia de estimulación. ¿Ya? Estas curvas señalan umbrales de estimulación para fibras, por ejemplo, con poca mielina, cuyo umbral más bajo va a estar en torno a los rangos menores a 10 Hz. Esta escala va de 1 a 10 Hz, entonces este umbral menor lo va a tener en torno a los 2, 5, 6 Hz, 8 Hz. Y las fibras mielinizadas, por otro lado, van a trabajar con un rango, ¿cierto? Y un umbral menor en torno a los 50 a 100 Hz, 50 a 120 Hz, 150 Hz. Este es el umbral menor. Por lo tanto, dentro de los mecanismos de analgesia existe uno que trabaja exclusivamente aquí, que son para los dolores más agudos, y el mecanismo de la compuerta, versus el control descendente que trabaja con este umbral. Y eso lo podemos entonces reclutar selectivamente con la estimulación de los distintos tipos de fibra. Por eso esta diapositiva es la referencia general para todos los que nos dedicamos a utilizar equipos de electroterapia. Si manejamos cuánta duración de fase requieren determinadas fibras y a qué frecuencia de trabajo responden mejor, podemos hacer toda la aplicación dirigida a partir de la electroterapia. Entonces ahora, a continuación, vamos a señalar algunas de las características que tienen los distintos tipos de TENS. Aquí está el TENS convencional, cuyas características son, en una pantalla de electroterapia, que las duraciones de fase son bastante pequeñas, menores a 100 microsegundos, frecuencias entre comillas relativamente altas, superiores a 50 Hz, y no se le modula la frecuencia. Entonces aquí está la forma de la onda, bifásica simétrica, 10 minutos de tratamiento, duración de fase de 100 microsegundos, estos valores pueden ser menores, frecuencias en torno a los 50 a 100 Hz, ya estamos en la zona de teoría de la compuerta. Si no le modificamos la frecuencia, aquí está en 0, entonces se va a producir un acostumbramiento rápido. Y este TENS hace su efecto súper bien mientras está haciendo la estimulación. ¿Ya? Los pacientes sienten un cosquilleo suave y es la corriente de entrada cuando uno empieza a atender a los pacientes. Y después ya va haciendo aplicaciones de las otras modalidades que vamos a ver ahora.